Sobre todo para las personas que estén pensando que están sufriendo un TCA o que tienen cualquier problema de este estilo, que pidan ayuda, que no están solos, que no se les va a juzgar, que al final no es una elección. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy contamos con una visita especial, ¿no? Que amablemente se ha ofrecido a echarnos un cable y hablarnos de algo importante, los trastornos de alimentación. Vivimos en una sociedad donde cada vez el culto al cuerpo, el querer gustar, está como más extendido, ¿no? Y bueno, os presento, ella es Laura Erce, ¿vale? Es psicóloga clínica, o aparte tiene un máster en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, más que hablar yo, mejor que empiece a hablar ella. Yo le iré haciendo, como siempre, el modelo es el mismo, hacerle preguntas y a partir de ahí, pues que ella nos comparta su sabiduría. ¿Qué son exactamente, Laura, los trastornos de alimentación? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones graves que se dan en la relación que una persona establece con el cuerpo, con la comida, con su imagen corporal, ¿no? Y al final son la combinación compleja de factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. Va mucho más allá del querer estar delgado, del querer tener X físico. Al final conllevan un gran sufrimiento para la persona y para el paciente. ¿Qué tipos existen y cuáles son los más comunes? Bueno, existen diferentes tipos. Los más comunes y de los que más todo el mundo habrá escuchado hablar son la anorexia nerviosa, que es la restricción extrema de la ingesta calórica. Luego tenemos la bulimia nerviosa, que son ese comportamiento de atracón y comer compulsivamente que van seguido de conductas compensatorias, como son el ejercicio físico en exceso, el vómito y el uso de laxantes. Luego tenemos el trastorno por atracón, que son esos episodios de comer compulsivamente, pero no van seguidos de una conducta purgativa. Y luego, por otro lado, que se están empezando más a hablar ahora y no son tan conocidos, la ortorexia, que es la obsesión por el comer saludable, la vigorexia, que es ese culto al cuerpo y esa obsesión por tener ese cuerpo musculado. Y luego están los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que son todos estos que no entran en ninguna de las categorías anteriores, pero que no por ello son menos graves. ¡Guau! ¡Qué cantidad, ¿no? Sí. De lugares donde colocar a una persona y cómo puede afectar a todo tipo de personas, cada uno por un motivo, ¿no? Me imagino distinto. Sí. ¿Por qué crees que cada vez se habla más de esto? Bueno, creo que por suerte estamos viviendo ahora en un momento en el que la sociedad está empezando a hablar más de salud mental, que se ve más en las redes sociales, en las televisiones, sobre todo entrevistas como famosos, ¿no? Que empiezan a hablar un poco de su experiencia, de que van al psicólogo, y cada vez más personas se atreven a hablar un poco pues, de lo que les está pasando y cómo han superado ese proceso. Y luego, por otro lado, vivimos en una sociedad en la que estamos muy expuestos a la comparación social y que se da mucho ese culto al cuerpo. Entonces, claro, también esto hace que haya un aumento más hoy en día de los TCA. Eso tiene que ver mucho con esto de las redes sociales, ¿no? Que comentábamos camino aquí, ¿no? Sí. Está muy asociado de ver la vida, no lo sé cómo fue, ¿vale? Como dijiste, pero me imagino de ver la vida de otros, estás exponiéndote, estás buscando seguidores o estás buscando gente que te dé aquella carencia emocional que te falta, ¿no? Sí. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está desarrollando un TCA? ¿Vale? Porque llegan muchas veces personas muy asustadas de no sé si o parece que, y entonces, ¿qué señales hay un poquito que nos puedan orientar? Bueno, las señales más significativas suelen ser cambios bruscos en el peso, de repente un control, una obsesión por la comida, por contar las calorías, obsesión por el ejercicio. ¿Qué más? Luego, pues obviamente cambios emocionales, ¿no? De repente ver cambios muy bruscos en el estado de ánimo, mucha irritabilidad, mucho control, mucha obsesión, estados de ánimos más bajos, mucha tristeza. Estos suelen ser un poquito los... Vale, como un gran cambio a nivel emocional, ¿no? Sí. Y a nivel de peso, evidentemente. ¿A qué edad suelen aparecer estos síntomas?
Bueno, la edad más significativa, donde más empiezan a aparecer, es en la adolescencia, porque al final es una etapa en la que nos encontramos más vulnerables, porque tenemos todos los cambios físicos, muchos cambios emocionales, estamos construyendo al final nuestra identidad. Entonces, al final es un proceso en el que estamos muy expuestos y muy vulnerables, aunque hoy en día se están viendo cada vez en edades más tempranas y en edades adultas. Ajá. En esto de la prevención, ¿no? Un poco que se habla, la verdad que hablamos poco de la prevención, ¿no? Nos centramos más como en el problema y tratar de solucionar un problema, ¿no? Pero, ¿cómo se puede prevenir esto en adolescentes? Ahora mismo hay un montón de madres, ¿vale?, que están educando a sus hijos. ¿Cómo pueden ayudarlos para que esto suceda menos? Bueno, la prevención empieza al final desde las familias y desde el colegio. Sobre todo es el hablar sin juzgar, el acompañar, el saber educar desde una relación saludable con la comida, con el cuerpo, enseñar que somos mucho más que un cuerpo, que un físico, que lo importante no es eso. Y también, bueno, como cuando hemos hablado al final, cuando habláis mucho aquí de adicciones, sobre todo el saber hablar de las emociones, de la gestión emocional y de un poco de qué es lo que me está pasando, ¿no? De poder aprender a relacionarme y a gestionar toda mi vida de otra forma que no sea en torno al cuerpo y a la comida. Esa parte emocional, ¿no? Hay algo que parece que todos tienen en común y es como el sentido de pertenencia un poco roto, ¿no? Y a partir de ese sentido de pertenencia un poco roto, podemos ver qué podemos hacer para que esos niños que se están educando para ser mayores empiecen a desarrollar ese sentido de pertenencia, evidentemente desde un punto de vista que es un niño, ¿no? Pero darles esa calidez, ¿no? Yo creo que también sumaría muchísimo. ¿Cómo se diagnostica y se trata un trastorno de la alimentación? Bueno, el diagnóstico siempre lo debe hacer un profesional especializado al final. Va mucho más allá del peso, de conductas alimentarias, también un poco es cómo lo está viviendo la persona. El tratamiento es un tratamiento multidisciplinar que conlleva psicoterapia tanto individual, familiar y grupal. Y luego siempre va acompañado de un seguimiento médico, nutricional y muchas veces farmacológico. Lo que más se ha utilizado y más se ha visto que funciona es la terapia cognitivo-conductual, pero luego también hay muchos más enfoques y al final siempre se acaba haciendo un tratamiento individualizado. Depende mucho de las características del paciente. Claro. El trabajo multidisciplinar, ¿no? Sí. Siempre estamos abordando últimamente y donde cada vez se ve que se colabora más, ¿no? Y donde se progresa más, mejor, ¿no? En esa colaboración. ¿Qué rol tiene la familia y los amigos en la recuperación? Bueno, al final la familia y los amigos tienen un rol fundamental porque pueden actuar tanto como factor protector, factor mantenedor del problema o factor de riesgo. Entonces, lo más importante es que tanto la familia como que los amigos que apoyen a la persona que lo está sufriendo sin juzgar, que le escuchen, que le den ese apoyo y sobre todo que se informen, que hablen también ellos con profesionales y que sepan un poco cómo manejarlo, porque al final las familias se encuentran muy perdidas de no sé, quiero ayudar pero no sé cómo hacerlo y siempre van a necesitar ayuda de un profesional. Luego también por un lado está esa parte y por otro lado está toda la ayuda que necesita la familia por ese sentimiento de culpabilidad, de porque a mi hijo, porque a mi familiar le está pasando esto, he tenido yo algo que ver en este problema. Que a veces sí, ¿no? En algunos casos sí ha habido algo relacionado y esos cambios muchas veces tienen que ser trabajados de forma sistémica, ¿no? Por eso muchas veces cuando entran le decimos no confrontéis, oye, consultar con nosotros antes de darle una noticia, hablar con nosotros y todas estas cosas, porque evidentemente hay un daño que se produce, no sabemos cuándo ni de qué manera, pero ese paciente se está autodestruyendo, que es algo que atenta contra el sentido de supervivencia. ¿Qué mitos o ideas falsas crees que hacen más daño en estos casos? Bueno, está el que siempre se dice, ¿no? El de esto es un problema solo de chicas adolescentes, solo quieren llamar la atención, es tan fácil como comer,
no es para tanto. También se piensa mucho que si no estás con un delgado extremo no es tan preocupante y realmente no. Al final todos estos mitos y todas estas ideas lo único que hacen es estigmatizar más y que a las personas les cueste más pedir ayuda. Porque claro, cuando se dice que solo es un problema de chicas, de repente vemos que empiezan a venir varones a consulta, que les da vergüenza empezar a hablar de esto. Porque como no se habla de que también a las personas género masculino le puede pasar, pues sienten vergüenza. Y que claro, que al final también con los comentarios de es solo comer, de repente viene una persona y se siente totalmente incomprendida, siente mucha culpa y mucha vergüenza, porque las personas que no lo sufren o que no entienden el problema no son conscientes de realmente el miedo y el sufrimiento que es para la persona que lo está viviendo enfrentarse a ese momento de tener un plato de comida y tener que enfrentarse a comerlo. Que es muy difícil, ¿no? Porque siempre, yo por lo menos lo nombro mucho, ¿no? Es más fácil dejar las sustancias porque dices, las quito de mi vida. Claro. Pero aprender a controlar la sustancia sería imposible, ¿no? Claro. Pues ahí es un trabajazo, ¿no? Es comer y a la vez controlar lo que estoy comiendo y enfrentándome a ese gran disparador que me imagino que significa ese plato o bueno, ese gran disparador emocional de sentir mientras me estoy comiendo ese plato. Un gran trabajo, hay que hacer un gran trabajo. Ahora, ¿qué consejo darías a alguien que sospecha que puede estar sufriendo un TCA? Ahora quiero que se lo digas a esa persona que está allí. Bueno, sobre todo para las personas que estén pensando que están sufriendo un TCA o que tienen cualquier problema de este estilo, que pidan ayuda, que no están solos, que no se les va a juzgar, que al final no es una elección, nosotros no decidimos tener este problema. Y que hay solución, que hay salida, que cuanto antes pidan ayuda, más fácil va a ser. Y que no se sientan solos ni juzgados, que siempre van a tener aquí una persona que les van a escuchar y que les van a intentar guiar y ayudar en este proceso. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Darte las gracias públicamente. Laura es parte de nuestro equipo aquí en Forum Madrid. Es una satisfacción tenerla entre nosotros, la verdad, porque hace un gran curro, se esfuerza un montón y tiene esa parte de humanidad, de preocuparse por el paciente, por estar ahí apoyando, ¿no? Y haciendo que ese paciente se sienta como en casa, ¿no? Ese sentido de pertenencia, pues que estábamos hablando antes y que tanto enfocamos, ¿no? Y ahora voy a acabar, como siempre, con una reflexión. En el silencio donde habita el dolor no dicho, muchas almas luchan contra un espejo que distorsiona su verdad. Pero allí donde el conocimiento se encuentra con la compasión, nace la posibilidad de sanar. Que cada palabra dicha hoy sea semilla de conciencia y cada escucha un puente hacia la luz. Desde Fundación Forum Salud renovamos el compromiso de acompañar, comprender y transformar, porque toda vida merece ser vivida en plenitud y con dignidad.